Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén viendo o escuchando de nuevo. Este Cultural es Pensar con un espacio especial para la danza, un rincón de danza. Y vamos a hablar con Valeria Pacific, una chica que conocí en redes, en WhatsApp, y que hoy nos vemos face to face, virtual, y que estoy encantada de tener. Su historia nos la contará ella y creo que será particular porque nunca realmente había oído de esta especialidad de la danza o de esta especialidad de la música y la danza como algo de alguna manera terapéutico. Yo sé que la danza es terapéutica, pero creo que ella nos va a dar un poco más de información y de luz alrededor de ese tema. Valeria Pacific, bienvenida. Hola Constanza, muchas gracias por la invitación, por traerme este espacio. Qué bueno. ¿Dónde estás? En este momento estoy en mi casa en Londres, aquí es donde vivo desde hace 10 años ya. 10 años, o sea, eres casi británica, casi tienes algo ya londinense. Indiscutiblemente. Igual lo interesante de ser londinense es que no hay una sola forma de ser londinense, ¿no? También esa mezcla de personas, de culturas, de pensamientos, de ideas, de estilos, de formas de vida que hay acá, hacen que el ser londinense sea un concepto muy amplio, pero definitivamente sí me considero londinense. Claro que sí. Bueno, cuéntanos cuál es esa danza que tú practicas. Bueno, yo en este momento estoy dedicando mi vida a la práctica del bullerengue. Y el bullerengue, para las personas que de pronto no están familiarizadas con el término, es una música, cultura, ritual afrocolombiana. Eh, no es muy conocida, desafortunadamente, aunque en este momento está ganando visibilidad, pero pertenece a unos puntos geográficos muy específicos, sobre todo hacia las regiones de Bolívar, del Urabá antioqueño, de Córdoba. Atraviesa algunos territorios y sobre todo hoy en día está empezando a ganar popularidad en ciudades grandes como Bogotá, Bucaramanga y bueno, en Londres también y en otras partes del mundo, en otras locaciones geográficas. Y cuéntanos un poco tu historia, cuéntanos quién, o sea, cómo llegas hace 10 años a Londres y cómo hoy haces esto. Bueno, esa es una historia larga porque yo he dado muchas vueltas en la vida, he caminado muchos caminos para llegar hasta el camino en el que estoy en este momento. Y digamos que hace 10 años cuando yo llegué a Londres, yo llegué habiéndome graduado hace poco de la universidad. Yo estudié ingeniería industrial, que es un hecho que sorprende a muchos viendo mi estilo de vida actual. Pero llegué a Londres un poco perdida al darme cuenta de que lo que yo había estudiado no resonaba con lo que yo quería hacer en mi vida. Estaba en Londres, perdón, en Bogotá, en esta etapa como de habiéndome graduado, teniendo que conseguir un trabajo, de cierta forma con esa obligación de empezar mi vida profesional, pero no me gustaba el panorama, no me gustaba lo que veía y el futuro que veía para mí. Justo por esa época estaba haciendo teatro también, que fue una experiencia súper linda y que me terminó de abrir los ojos a decir como, bueno, yo definitivamente no quiero estar metida en una oficina. Y por supuesto hay muchas maneras de ser ingeniero industrial, ¿no? De ser muchas cosas, pero eh, sí, como la naturaleza de lo que hace un ingeniero industrial no resonaba con mi vida en ese momento. Entonces me vine a Londres tratando de simplemente ver qué había por ahí en la vida esperando para mí. Cuando llegué, obviamente en ese afán de, bueno, llego con mis ahorros, tengo que sostenerme, ganar plata, empiezo a buscar trabajo igual como ingeniero industrial. Y así empecé mi vida en Londres, pero eso fue un periodo muy corto, como muy rápidamente me dije a mí misma, no, esto no es lo que yo quiero y yo me vine acá por alguna razón y tengo que encontrar cuál es esa razón. Ahí es Entonces, cuando uno tiene que escuchar el destino, escuchar la vida, el camino. total, y a la intuición también, ¿no? Escucharse a uno mismo, que Ujú. eso ha sido para mí un componente súper importante en la vida. O sea, yo, si no me hubiera escuchado a mí, sino que hubiera escuchado al mundo externo,
Mi vida sería otra completamente diferente y esto ha sido como he tenido un montón de puntos de inflexión. Pero bueno, en ese momento dije, mientras pienso lo que quiero hacer, pues empiezo a trabajar en lo que sea, ¿no? Trabajé en bares, de niñera, de mesera, ¿no? Haciendo cualquier trabajo, hasta que empecé a ¿Qué decir, es lo que te ofrece una ciudad como Londres, que no tiene juicios? total, total, no tiene juicios y además tiene como esas posibilidades económicas, porque si yo en Bogotá decidiera no trabajar en lo que estudié y conseguir cualquier trabajito, eso no me permitiría tener una vida, pues una buena vida. La verdad es que las Así condiciones son es, muy diferentes en un país como Colombia y en un país como este, y el tema del juicio también, súper importante. Súper importante, y eso ha sido algo que esta ciudad me ha dado, como un regalo muy grande que yo le agradezco, y es el no juicio, el darme la libertad de ser quien soy, expresarme, hacer lo que tengo que hacer, entender que cualquier circunstancia es digna y es simplemente un paso más en el gran camino de la vida. total, total, qué bonito, cualquier circunstancia es digna. Y esto puede llegar a ser de esas circunstancias que uno dice, no, 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 esto no puede ser, y sí puede ser, porque sí, así es. Así es. Y bueno, después de varios años de estar disfrutando de la vida, de mi juventud, de vivir en Londres, decidí empezar como a explorar cosas. A mí siempre me ha llamado la atención el arte, entonces empecé a trabajar en galerías. A mí siempre me gustó también mucho como el tema de las fiestas, los eventos. Se empecé a hacer luces en discotecas. Paralelamente había empezado con una marca de artesanías indígenas que todavía tengo hoy en día, aunque ya la verdad no me queda mucho tiempo para dedicarle desde que estoy metida en la música, en el bullerengue. Después empecé a explorar el tema, digamos, ambiental, que esa es otra de las cosas que me ha atravesado en la vida desde muy pequeña, y es el cuidado por el medio ambiente. Entonces empecé a trabajarle una idea que tenía, que era una empresa para distribuir productos biodegradables en ambientes como de discotecas, festivales. Pero un día el tambor llegó a mi vida y el bullerengue llegó a mi vida, y eso fue como un flechazo en el alma y en el corazón, o sea, un antes y un después. Y a Yo, partir de ese momento todo cambió. cuando hablamos la semana pasada, hace un mes, no sé cuánto fue, Valeria Pacific, te pregunté, ¿ese es tu apellido? Y me dijiste, sí, ese es mi apellido. Bueno, pues aquí está la respuesta. De alguna manera, el tambor llegó a ti y hay un rumor. Yo siento que el agua te mueve, ¿no? Es música. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y yo siento que así es un poco como en el arte y en la vida, ¿no? Como que uno piensa a veces que uno está eligiendo cosas, pero son esas cosas las que lo están eligiendo a uno. Y yo Elige. siento que así fue con el bullerengue, con el tambor, con toda esta práctica. Yo siento que llegó a mi vida y me eligió, más allá de cualquier decisión que yo haya podido hacer. Porque entre otras cosas, yo nunca decidí dedicarme a la música, ni decidí dedicarme al bullerengue. Solo empecé como a disfrutar de algo que estaba conociendo, y un día abrí los ojos y dije, es que yo soy, me estoy dedicando a la música, no hago nada más que música. Entonces, ok, bueno, este es mi nuevo camino de vida. ¿Y has tenido alguna preparación profesional en danza? Bueno, yo bailé toda mi vida. Desde que era muy pequeña estaba en, bueno, clases de ballet, que eran, o sea, cuando yo era chiquita, me acuerdo a los 3 o 4 años, mis papás viendo un ballet en el televisión y yo así como, yo quiero hacer eso el resto de mi vida. Entonces, ahí empecé con clases de ballet muy chiquita, los serían 5 o 6 años. Después pasé a una academia de teatro musical y ahí seguí viendo ballet, pero además, bueno, no mentira, seguí viendo ballet por un tiempo, yo me retiré y volví cuando era un poco más grande, y ahí empecé a estudiar jazz, tap, algo de música contemporánea, como que la danza siempre fue algo que estuvo muy presente en mi vida. Después, ya en los años, pues como de adolescencia, últimos años del colegio, como que abandoné todo eso, pues uno no en esa etapa de querer estar con los amigos, experimentando cosas, viviendo la vida. Pero en la universidad retomé
la danza contemporánea, empecé a estudiar un poquito de pole dance y como que la danza siempre ha estado muy, muy presente en mí. Ya con el tema del bullerengue, pues fue súper diferente, ¿no? Porque el acercamiento que yo he tenido a este baile no ha sido pues como académico, sino ha sido una cosa muy empírica, ¿no? Muy algo como desde la O observación, artesanal, ¿tú crees? O sea, como natural, como natural en cierta forma, sí, orgánica, quiero decir, orgánica. sí, de cierta forma, de cierta forma. Pero pues sí, o sea, digamos que tengo un background de baile. De hecho, cuando yo me gradué del colegio a la hora de escoger una carrera, lo que yo quería hacer era estudiar danza. Digamos que ese era como el deseo de mi alma, pero no era algo que yo me podía tomar en serio como una opción real de vida, porque, bueno, las circunstancias eran otras, la educación, ¿no? Como la información que yo había recibido me decía que, pues, el arte es un hobby, no es una ocupación real. Entonces, pues yo siempre lo descalifiqué así, como me encantaría hacer danza y wow, la gente que estudia danza, pero pues no, yo tengo que estudiar algo que sea de verdad, que sea productivo. Claro. Bueno, pues y háblanos del bullerengue. Entonces ya llegamos acá, ya estamos acá, ya estamos en Londres, descubres todo esto y hoy tu mundo se llama bullerengue. Sí, mi mundo entero se llama bullerengue. Hoy estoy dedicada a esto, así, cuerpo, alma, corazón, todo mi tiempo se lo dedico al bullerengue en diferentes formas, ¿no? Yo no Ajá. solamente me dedico a hacer bullerengue, tocar, cantar, bailar, sino que también pues tengo un proyecto que se llama Bullerengue Circle con el que buscamos crear visibilidad, ¿no? Y generar visibilidad y crear conciencia sobre la existencia de esta cosa tan especial que se llama bullerengue, Ujú. sobre sus hacedores, las comunidades que los practican, sus maestros. Ajá. Y también pues de compartir el bullerengue y hacer como esa transmisión del bullerengue, pero también desde un punto de vista muy particular, como lo mencionabas al principio, y es como una herramienta de sanación personal y colectiva, porque eso es lo que es el bullerengue, nos sana muy profundamente a nosotros, pero también tiene como este elemento de la comunidad. El bullerengue no puede suceder en solitario. Para hacer bullerengue necesariamente necesitamos juntarnos con otras personas, reunirnos, mirarnos a los ojos, conectarnos, entendernos. Y eso es algo muy importante. Cuéntanos cómo lo divulgas, cómo estás haciendo ese trabajo en Londres y en Inglaterra o en el Reino Unido. Bueno, acá todo empezó en primer lugar, yo diría que con el grupo de bullerengue, como el tema de difusión. Nosotros pues teníamos un grupo de amigos con el que estábamos tratando de aprender, pero en un momento dijimos como queremos hacer bullerengue, porque en ese espacio hacíamos muchas otras cosas. Y cuando nos metimos como más de lleno en esta práctica, inmediatamente pues la gente alrededor, nuestros amigos, los que nos veían, eran como, esto está muy chévere, esto está muy poderoso, vengan, tocan acá, vengan, tocan allá, y como que nos empezaron a ver. Entonces cada vez que íbamos a un lugar nos salía otra invitación para otro lugar, y así, sorprendentemente, en muy poco tiempo empezamos a tocar en lugares muy chéveres en Londres, como abrirnos a otro público. Y pues fue una experiencia muy especial porque muchos músicos de profesión y de trayectoria a veces duran yo no sé cuánto tiempo tratando de, ¿no? De lograrlo, de tocar, de llegar a ciertos escenarios y para nosotros fue relativamente fácil. Y ya más adelante en el proceso, Esteban, que es el director del grupo de Bullerengue, junto conmigo, como que nos dimos cuenta que, no, o sea, nosotros liderábamos el proceso en el grupo, pero queríamos compartir esto con más gente, porque pensábamos esto es muy poderoso y esto sería hermoso compartirlo con niños, con adolescentes. Así surgió realmente la idea para empezar este proyecto. Nosotros lo primero que hicimos fue un taller para niños y adolescentes. Y a partir de ahí, pues lo mismo, como muy el voz a voz, la gente le empezaba a contar a sus amigos sobre lo que estábamos haciendo, entonces empezamos a crear espacios, no solo talleres, sino también ruedas, o sea, lugares para que la gente simplemente llegara, escuchar la música, sentirla, bailarla, pasarla bien. Eh, y empezamos a mover mucho este proyecto a partir de las redes sociales, que pues también ha sido una herramienta súper importante en todo este proceso.
Y bueno, yo creo que la mayor difusión ya empezó a partir de, digamos, mediados del año pasado. Nosotros por esa época nos ganamos un grant acá con el Arts Council y fuimos a hacer un viaje de investigación a Colombia, a recorrer las regiones bullerengueras, conocer a los Ajá. maestros, hacer inmersión pues en las comunidades. Y esa fue una experiencia hermosa, hermosa, hermosa. Pues sí, como de llegar a conocer mucho más a profundidad esta cosa que ya a mí no nos había enamorado tanto. Bueno, Esteban ya había hecho antes unos viajes a territorio, yo no. Entonces para mí era como un primer acercamiento con realmente esta cultura, esta música. Y Bueno, fue, pero bueno, quedamos súper háblanos, inspirados. háblanos un poquito más porque obviamente vamos a tener la música acá y la vamos a escuchar, pero ¿qué es el bullerengue en sí? O sea, hay técnica y hay qué, porque hablas y dices el tambor llegó a mí y cómo es. Ahora, yo en mi formación, digamos, pedagógica, pues entiendo que el bullerengue es una representación folclórica de la parte afrocolombiana, no sé si es el Pacífico, no sé si es el Atlántico, no sé si se unen porque yo sé que hay otros bailes, pero el bullerengue, lo que yo me acuerdo, y no sé, y para el mundo que nos está escuchando, es un baile tropical, es una forma del cuerpo de moverse, como lo dije, como el mar, pero además se visten de blanco, o sea, hay simbologías, hay cosas, ¿verdad? Bueno, sí, el bullerengue tiene mucha simbología, entonces para irnos un poco como al principio, el bullerengue es un baile cantado y es una expresión cultural que viene de la costa caribe colombiana. Eh, por ponerlo de alguna forma, el bullerengue es como la mamá, ¿no? La abuela de los ritmos afrocolombianos que existen en Colombia. Bullerengue se empieza a crear pues, a partir de las personas que fueron secuestradas de África, traídas a este territorio, esclavizadas. Entonces en Cartagena, que era el principal puerto negrero, se empiezan a conjugar un montón de culturas que vienen principalmente de África, pero se desarrollan en este territorio y se crea el bullerengue. Pero el bullerengue se empieza a expandir con la migración. Entonces, inicialmente con las comunidades cimarronas, ¿no? Que se escapaban y fundaban sus propias comunidades. El bullerengue viajó a lugares como San Basilio de Palenque, se expandió a varias partes, digamos, de esa región de Bolívar, pero también muchas personas que escapaban por la costa y empezaron a bajar, llegaron hasta el Urabá, que el Urabá es la zona que está en la costa pacífica, pero pegada a Panamá. Eh, Incluso en la región de Panamá también existe el bullerengue y se expandió un poquito hacia el interior, pero es digamos que esencialmente una música afrocaribeña. Pero el bullerengue es mucho más que una música. El bullerengue es, bueno, primero que todo es una expresión espontánea, comunitaria, no es una práctica espontánea comunitaria, como que muchas veces el bullerengue se entiende como un cierto tipo de música. Entonces hay veces cuando hablamos con personas que les contamos que el bullerengue estuvo a punto de desaparecer, nos han dicho personas como, ah, no, pero es que yo estaba en la Nacional o cuando Delia Zapato Olivella o yo no sé qué, y a nosotros nos enseñaban bullerengue, pero el punto es que sí, el bullerengue como música, pues no ha estado en riesgo de desaparecer porque ha estado, ¿no? Grabada de cierta forma, pero el bullerengue como práctica comunitaria sí es una cosa que se había perdido un poco y que está retomando. Y el bullerengue, más allá de todo esto, es también pues un ritual. Esto te lo dicen los maestros, las personas que pertenecen a esas comunidades, pero más allá de lo que te dicen es algo que se puede sentir. No es un ritual que no es explícitamente un ritual, pero que una vez empieza la práctica te lleva como a un estado de trance, un estado donde uno a veces ya no es uno, ¿no? Un estado donde si uno está cantando, las palabras están saliendo solas, si uno está bailando, el cuerpo se está moviendo solo, si uno está tocando, las manos están moviéndose solas, porque el bullerengue se trata mucho de improvisación, pero siento que es como una cosa que a uno lo conecta como a una energía, en donde, no sé, hay un Tú montón lo de cosas, catalogas, como de energía. ok, pero ¿podrías decir que es una terapia?
Absolutamente, absolutamente. O sea, el bullerengue tiene la capacidad de hacernos procesar un montón de emociones, pensamientos. El bullerengue hace que a uno se le olvide todo, el hambre, los problemas, el estrés, los dolores físicos, incluso las dificultades, 100%. Ujú, ujú. Ok, wow, pues me encantará ir a un taller porque me estoy acordando que así fue que supe de ti. Mirta es una señora que vive en Londres y que ya es mayor, pero sé que ella va los lunes al bullerengue de los lunes. Sí, ay, Mirta es hermosa, hermosa, y ella siente el bullerengue así, de una forma increíble. Me Sí, encanta verla bailando. porque fíjate tú, y no sé si de pronto sea un poco brusco esto, pero em, la zumba, como zumba, como esa, que no es un ritmo, sino es una mezcla de ritmos, por supuesto, y son unas coreografías para hacer ejercicio cardio o no sé, o sea, me acuerdo del aeróbico y me acuerdo después de la zumba que llegó y hoy por hoy pues que tiene todo esta forma, ¿no? Me da la impresión a mí que el bullerengue podría llegar a ser ese otro ejercicio reparador que tenga ciertas características. Cuando ustedes lo practican con falda, lo practican, ¿cómo es el ejercicio? Bueno, digamos, no necesariamente. El tema como del vestuario, que se conoce como el, ¿no?, traje típico bullerenguero, es una cosa que empieza sobre todo con los festivales de bullerengue. Pero si uno se va al pueblo, donde simplemente alguien sale con un tambor a tocar y la gente empieza a llegar, Ya, y nadie ya, tiene ni pollera ni nada, las ruedas con lo que uno trae puesto. Entonces ok, nosotros tratamos de, en los espacios de Bullerengue Circle, que son en los que compartimos esto con la comunidad, tratamos de no usar mucho vestuario. Pero hay otros espacios, por ejemplo, a la sesión donde viene Mirta, donde pues ya se quiere como enseñar un poquito más como ese lenguaje, entonces a veces usamos polleras. Pero yo, por ejemplo, cada vez me doy más cuenta que, o sea, una cosa que a mí me gusta del bullerengue es que no necesitas elementos externos, como que de verdad uno puede hacer bullerengue con es lo tu que cuerpo. uno trae puesto encima, que eso también va muy bien como con el pensamiento que yo tengo sobre la sanación, ¿no? Y que yo Ajá, he logrado entender a partir de todas las cosas que he experimentado en mi vida, que al fin y al cabo uno es la medicina, ¿no? ajá, Todo viene de uno, todo está dentro. Y yo siento que con el bullerengue es igual. ajá, El cuerpo, ¿no? Libre. Incluso en lugares como, por ejemplo, San Basilio de Palenque, allá nunca se ha practicado con estos trajes que uno ve hoy en día de los grupos de bullerengue. Allá, ajá, pues, las señoras, que eran las que siempre han practicado bullerengue en el pueblo, iban a tocar y a cantar con sus trajes, pues, típicos de palenqueras. Entonces, eso a mí también me ha dado mucho pie a tratar de como dejar por fuera todo lo que es decorativo para quedarme un poco con la esencia. Yo, por ejemplo, me identifico muchísimo con el bullerengue que se hace en Palenque, porque cabe decir que el bullerengue, aunque es uno solo, se expresa de diferentes formas en las ajá, diferentes partes donde se practica. Y el bullerengue de Palenque tiene una particularidad y es que ahí conserva muchísimo su esencia ritual. De hecho, el bullerengue se utiliza aún hoy en día en los ritos funerarios, que son el lumbalú, y es cuando una sí, persona de la comunidad se muere, que le hace 9 días y nueve así es, noches, ajá, se hace con bullerengue y allá creo que todavía hay como una concepción un poco más clara del bullerengue ligado a lo ritual. En otras partes el bullerengue está mucho más ligado a lo festivo, ¿no? A la fiesta, al reunirse, que eso también es un elemento maravilloso del bullerengue, por supuesto. Pero a mí me llama muchísimo la atención esta forma, cómo se practica en Palenque, incluso la forma de tocar, la forma de cantar, la forma de bailar son muy diferentes y como que tienen algo ahí muy profundo. cuando salen ustedes, ustedes lo hacen al aire libre, en parques, en centros comunitarios.
donde se ¿Cómo hacen? pueda. Y han ido a todas partes? O sea, ¿han viajado por Inglaterra? Sí, y bueno, no solo por Inglaterra, de hecho, este verano que acaba de pasar fue muy lindo porque tuvimos la oportunidad de ir a muchísimos lugares a compartir sobre el bullerengue. De hecho, este año fue muy especial porque a partir de un programa que estábamos haciendo en Berlín, logramos invitar a unos maestros que vinieron desde el territorio, dos personas de Palenque, dos personas del Urabá, y con ellos estuvimos haciendo una gira por algunos lugares de Europa con la intención de nuevo, dar visibilidad a esta práctica, de empezar a sembrar semillitas bullerengueras en diferentes lugares para que Qué lindo, crezcan. semillitas bullerengueras. Ay, no. ¿Y hacen talleres para niños? Sí, hacemos talleres para niños y también para familias. O sea, a nosotros nos gusta mucho, otro elemento muy bonito del bullerengue es como ese elemento intergeneracional, una cosa que estábamos hablando tú y yo antes de esta llamada, Sí, eh, que es tan importante, como que siento que la sociedad hoy en día a veces segrega mucho, ¿no? Los sí. grupos, todos los diferentes tipos de grupos y segrega también las edades y a veces no se juntan, ¿no? Como que uno ve los viejos, ¿no? Los viejos o los chiquitos que a lo mejor no son tan chiquitos y el bullerengue como que tiene ese potencial de reunir a todo el mundo, ¿no? Y de poner a todo el mundo en el mismo espacio, hacer la misma cosa, compartir de la misma forma. Entonces nos gusta trabajar con familias. Pero ahorita, a partir del próximo mes, vamos a empezar un proyecto nuevo que es un semillero, un grupo para niños, para que empiecen a aprender, a empaparse de esa cultura. Pues queremos llegarle sobre todo a niños que vienen de familias colombianas, pero que a lo mejor han nacido acá, ¿no? Como estos niños que a veces necesitan como reconectar con su cultura. Sí, porque, o sea, yo soy casada, personalmente soy casada con inglés, felizmente casada, 36 años, nuestros tres hijos, y los tres tienen esa conexión porque crecieron una parte de su vida en Colombia muy importante, y entonces, pero también, pues tienen esa biculturalidad que puede ser de cualquier otra cultura. Y sí es importante reconectar. ¿Ustedes hacen estos talleres en inglés y en español? Sí, en inglés y en español. O sea, bilingües también, porque pienso que el lenguaje es importante, ¿no? Sí, de hecho, todo ese tema del lenguaje, pues es una parte también esencial, ¿no? Y es lindo, de hecho, tanto con niños como con adultos, porque en nuestros talleres también llega mucha gente que no es colombiana y no es latina. Nosotros tenemos Ajá, también de Inglaterra, gente de todas partes. sí, A la gente le gusta que vamos allá a cantar en español. Entonces, pues de cierta forma también es un acercamiento no al idioma, aunque también como nosotros explicamos mucho en nuestros talleres, en el bullerengue las letras no importan y las palabras no importan, no da igual si uno está diciéndolo bien, si uno está diciéndolo mal, acá todo el tema es la dinámica, ¿no? La intención, como ese canto repetitivo, porque el bullerengue es un canto responsorial, ¿no? claro, Entonces, y es como un mantra, exactamente, claro, exactamente. claro, claro. Y me lo puedo, sí, sí, claro, lo puedo imaginar. Pues estoy encantada de oír esto. Ojalá podamos verte en algún video que nos puedas mandar para poner acá e ilustrar cómo es, por supuesto, y ver en el espacio la práctica de esto. Porque se dice fácil como en folclore, pero que ya esto se utilice como una herramienta y elemento de sanación y de terapia, pues es otro camino que puede una persona que necesite algo que lo motive, pues este puede ser un buen espacio y un espacio seguro para esa transformación. Sí, absolutamente. Y En- bueno, pues digamos nosotros algo que hemos también como buscado hacer últimamente es tratar de estudiar cosas que nos ayuden a potencializar como todas esas herramientas que existen en el bullerengue, porque el bullerengue está lleno de herramientas, esta es la cosa, herramientas que se han utilizado en todas las civilizaciones del mundo como herramientas de sanación, ¿no? Entonces está el tambor, está el mantra, ¿no? Esa voz repetitiva,
está el canto de por sí, porque una cosa es obviamente estar como respondón y otra cosa es estar como voz líder que ya te permite jugar un poco más con tu voz y que bueno, que en muchas civilizaciones la voz se conoce como la primera medicina. Está Claro. está el elemento del movimiento, pero además está este elemento comunitario, está el ritmo, no están todas Yo estas diría cosas. que hay una conexión, hay una interconexión con todo, ¿no? Es como una mezcla conectando todo, es una red. Exactamente. Y eso es lo lindo, el bullerengue te pone todas estas herramientas en un solo lugar. Entonces, me parece que eso lo hace Bueno, muy pues poderoso. me alegra y me encanta esta conversación contigo, Valeria. Se me ocurren muchas cosas que ya las hablaremos las dos, pero por ahora es un abrebocas a esto que estás haciendo y que gracias a estas tecnologías te multiplicas y tu voz tiene eco en algunos que te van a escuchar. Mil gracias por acompañarnos hoy en este culturales de pensar, de Rincón de Música también, y que pues tengamos la suerte de volverte a ver en una próxima vez. Ay, bueno, Constanza, muchas gracias de nuevo por abrirme el espacio para hablar de algo que me apasiona tanto. Es muy Te bonito poder apasiona compartir. y lo haces muy bien y nos entretienes, por supuesto. Y además, te lo decía antes de comenzar esto, nuestras conversaciones en pensar son conversaciones, es contenido con sentido, con propósito. Dos palabras muy importantes y tú lo has logrado. Nos diste propósito y nos diste sentido en ese imaginario y en esa nueva palabra para muchos que se dice bullerengue y que es musical, bullerengue. Uno la Muy baila, bullerengue. Mil y mil gracias y hasta la próxima. Adiós a todos y hasta la próxima.